Pues vamos a continuar con la serie Seguros en Cristo. Esta será nuestra 15ª enseñanza y se va a poner bueno. ¿Cuántos están dispuestos a estudiar la Biblia? A ver qué Dios nos quiere hablar, porque Dios habla a través de la palabra. Entonces, este 15º mensaje se titula ¿La gracia igual a libertinaje? ¿O la gracia sinónimo de libertinaje? Así con interrogación. Puesto que ya hemos estudiado los extremos en los que algunos cristianos caemos cuando no entendemos la gracia de Dios en su equilibrio. Cuando esto sucede, nos inclinamos hacia un extremo, ya sea hacia el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es pretender que por buenas obras, por buenas acciones, nosotros completemos la obra de la salvación, obtengamos el favor de Dios, y caemos en un legalismo que no está dentro de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto ha llevado a muchos cristianos, en muchos sectores del cristianismo, a creer que la salvación se pierde. Y como consecuencia quieren guardarla, quieren protegerla porque se pierde. Pero aquí vienen unas preguntas que ya hemos hecho con anterioridad, pero voy a hacerlas de nuevo y unas cuantas más. Por ejemplo, si la salvación se pierde, la pregunta es: ¿cuántos pecados te hacen perder la salvación? ¿1, 10, 20, 50? ¿Cuántos? Pregunta: ¿cómo obtenemos la salvación? Respuesta: por gracia, por medio de la fe. Pregunta: ¿para después preservarla por obras? Si no la pudimos ganar por obras, pregunta: ¿podrá alguien preservarla por obras? Ok, pierdo mi salvación. Vamos a suponer, pierdo mi salvación. ¿Y si me arrepiento? Pregunta: ¿vuelvo a nacer de nuevo? Pregunta: ¿cuántas veces en la vida puedo perder la salvación? Pregunta: ¿cuántas veces en mi vida puedo nacer de nuevo? Si cuido mi salvación para no perderla, y todo lo que Cristo hizo queda como en un hilo de cristal, imagínense esto, tan frágil, tan endeble fue su sacrificio, que depende de mis buenas obras, y la pierdo. Ya hemos estudiado entonces los versículos que citan algunos hermanos que, ellos creen que se pierde la salvación, pero ya hemos demostrado que ninguno de estos textos que ya hemos estudiado están hablando de la salvación, mucho menos de que la salvación se pierde. Están fuera de contexto. Pero en esta enseñanza vamos a voltear la tortilla. A ver, háganle todos hacia el comal. Digo, al comal no, a la tortilla. De esas tortillas oaxaqueñas, así de este tamaño. Vamos a voltear la tortilla, vamos a ver el otro lado, vamos a ver el otro extremo. Uno fue el legalismo, obras. El otro es el libertinaje. Digan libertinaje. Ese es el otro extremo. Ok, para los que creen que la salvación no se pierde, ¿cuántos creen que la salvación no se pierde? Bueno, los demás no creen nada, pero bueno, algún día se van a decidir. Bueno, para los que creen que la salvación no se pierde, aquellos que dicen: una vez salvo, salvo por siempre. Fíjense qué verdad tan maravillosa. Una vez salvos, salvos para siempre. Ya no hay retroceso, es irreversible. Pero quiero hacerles unas preguntas a los que creen que la salvación no se pierde. Si una vez que ya soy salvo, salvo para siempre, ¿esto significa que puedo hacer lo que yo quiera? Bueno, yo nada más estoy preguntando. Pregunta: ¿puedo pecar entonces a diestra y a siniestra? Digo, yo nada más pregunto. Pregunta: ¿puedo seguir de adúltero, de fornicario, de borracho,
de idólatra y además tranza, y para acabarle de molar hipócrita. O sea, ¿puedo seguir así? Oiga, pastor, pero escúchenme ustedes también. ¿Que Pablo no dijo acaso que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia? Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían. Lo cual significa que por más que peque yo, siempre la gracia va a ser más abundante. Entonces pues ya la tengo asegurada. Mientras más peco, más gracia. Más peco, más gracia. Entonces fíjense, ¿ustedes creen eso? Yo nada más estoy preguntando. Pregunta: ¿podemos entonces hacer cualquier cosa, que al cabo ya somos salvos? Como un pseudo apóstol que vino aquí a la ciudad, él es de Aguascalientes, y en una congregación aquí predicó de que él se podía ir en ese momento, saliendo de la reunión de adoración, podía ir a buscar una prostituta, tener relaciones con ella y no pasaba nada. Eso dijo él. Entonces, la gracia llevada a un extremo nos lleva al legalismo, pero al otro extremo nos lleva a un libertinaje, porque es la gracia mal entendida. Entonces, a los libertinos que abusan de la gracia, yo les voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿fuiste librado y sacado del pecado para seguir en el pecado? ¿Ustedes son libertinos? Entonces, ¿para qué me contestan? Pero a lo mejor anda alguno por ahí, ¿verdad?, que dice: no, ya le hicimos, ya. Otra pregunta. Es decir, Jesús, que se sacrificó en tu lugar, sufrió vergüenza, golpes, de todo, para que ahora nadie te acuse. Pues Él ya te justificó. Entonces, otra pregunta: ¿Jesús murió por tus pecados pasados para solaparte los presentes y los futuros? Pregunta: ¿es Jesús solapador del pecado? Pregunta: ¿es la gracia entonces licencia para pecar? Pues hoy venimos muy preguntones, porque ahí van otras preguntas. Los que tienen el concepto de la gracia, así como yo lo acabo de mencionar, les pregunto: ¿verdaderamente has nacido de nuevo? Para los que piensan así. Pregunta: ¿podrá un nacido de Dios pensar así? Bueno, hay dos respuestas. Una: si alguien piensa así, que la gracia es una licencia para pecar y hacer lo que quiera uno, entonces hay dos respuestas. Número uno: o no has nacido de nuevo. Número dos: o eres un perfecto ignorante, pobre, ciego y desnudo carnal. O sea que cualquiera de las dos estás en la calle. Sin embargo, ustedes van a ir descubriendo a medida que yo voy leyendo las escrituras, hay mucha gente que piensa así. Entonces, cuando yo tomé la decisión, guiado por el Espíritu Santo, de enseñarles sobre la gracia, yo quiero que ustedes la entiendan en su dimensión exacta, sin legalismos y sin libertinaje. ¿De acuerdo? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero eso ya una vez que soy salvo por siempre y soy hecho hijo de Dios, no me capacita ni autoriza a hacer lo que me da mi gana. No. Abran su Biblia en Judas. Judas está después de Tercera de Juan. Judas apóstol. ¿Quién era Judas? Mire, según Mateo 13:55, no lo busquen, ustedes busquen Judas. ¿Quién era Judas? Este no es el Iscariote, el traicionero, no. Este es Judas, según Mateo 13:55, hermano de Jesús en la carne, hermano de Santiago, el de la epístola. Los dos eran hermanos en la carne de Jesús. Y este Judas de aquí es hermano de Jesús en la carne, según Mateo 13:55. Bien, ¿ya tienen Judas ahí?
No tiene capítulos, no tiene capítulos, puros versículos. Y vamos a leer el versículo 3, el 3 y el 4. ¿Listos? Ok, síganme ahí. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, escuchen, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar esos dos versículos de una manera exegética, es decir, parte por parte, y vamos a entender muchas cosas. ¿Por qué dice en el versículo 3, la primera frase, las que yo quiero mencionar, dice, amados, por la gran solicitud, es decir, por la urgencia que tenía Judas, el apóstol, de prevenir a los cristianos? ¿De qué? ¿Sobre qué? Había una urgencia de prevenirlos porque había algo que unía a los que iban a leer la epístola y que nos une ahora, que es acerca de nuestra común salvación. Pongan su vista ahí en los textos y estén escuchando para que le tomen mucho sentido. Entonces, por la gran solicitud, por la urgencia que tengo de prevenirles acerca de lo que concierne a nuestra común salvación, es decir, salvación solo hay una, y esta fue lograda por Jesucristo, no hay otra. Dice entonces, es necesario, esta es otra frase que quiero rescatar, por eso escribí a Judas, es necesario que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Yo quiero tomar esta frase, es necesario, hay una necesidad de contender ardientemente. Esta palabra contender en el griego significa luchar cuerpo a cuerpo, cara a cara, porque la palabra griega que se usa aquí es la que describe la lucha que tenían los soldados en la antigüedad, la cual era de cuerpo a cuerpo. No era como ahora que lanzan misiles y balas de cañón. No, antes era cuerpo a cuerpo, es decir, que el soldado miraba la cara de su enemigo, lo tocaba y luchaban cuerpo a cuerpo y se miraban las caras. Yo quiero que usted vaya tomando sentido. Se nos instruye aquí que debemos de nosotros luchar cara a cara, fíjese bien, cuerpo a cuerpo, cara a cara. ¿Contra quiénes? Contra los falsos maestros, contra los falsos cristianos, que les vemos la cara a cara, que luchemos, que peleemos ardientemente en una lucha que es espiritual, obviamente. Es una lucha de argumentos, es una lucha del evangelio contra un falso evangelio. Pero este es cara a cara, es decir, enfrentándolos cara a cara. No hay otra manera, según este versículo. Cara a cara, contender. ¿Por qué? Por la fe. Aquí fe significa las verdades del evangelio. Que luchemos cara a cara contra el falso, contra el mismo Satanás, que trata de engañarnos aún con la Biblia, con los falsos maestros y con los falsos cristianos. Que luchemos por la fe, es decir, por las verdades del evangelio, verdades que son inmutables, son incambiables, son verdades eternas, son verdades no negociables, son verdades inalterables, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por tanto, el evangelio siempre ha sido y será uno solo, no hay otro. Mas si aún, dijo Pablo, yo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que hemos
aprendido está bajo maldición. Fíjense cómo la Biblia se defiende solita. Versículo 4 dice, entonces habla de contender por la fe que nos ha sido dada a los santos. Los santos son los apartados para Dios, como tú y como yo, los nacidos de nuevo. En el versículo 4, Judas nos da la razón de esta urgencia de escribir. Dice, porque algunos hombres han entrado. ¿Cómo han entrado? Encubiertamente. En el griego, encubiertamente significa disimuladamente, significa por los lados. Es decir, que han entrado no por la puerta. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy la puerta? El que por mí no entrare, este es ladrón y salteador. No se brinquen la cerca ni se metan por las ventanas. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo, dijo. Entonces no podemos brincarnos. Sin embargo, estos que dice aquí, algunos hombres han entrado encubiertamente, entraron por los lados. Juan 10:1, no lo busque. Ahí es donde dice Jesús que todo el que no entra por la puerta, que es Cristo, es un ladrón y es un salteador, es un asaltante, es un delincuente, es un malandrín. Algunos han entrado encubiertamente, dice, hombres impíos, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Pero ahí está, hombres impíos. ¿Qué significa hombres impíos? Impíos viene del griego asebes, que significa, escuchen, gente que actúa en rebelión contra las demandas de Dios. Es decir, gente infiltrada dentro de la iglesia. Eso significa aquí hombres impíos, gente que actúa en rebelión a lo que dice la palabra. Escuchen bien, están dentro de la iglesia, algunos como predicadores, otros como cantantes disfrazados. Son cantantes disfrazados, pero en realidad ellos, escúchenme bien, ni predican la Biblia porque no la creen. Por eso es que ahora nos está invadiendo a la iglesia de Cristo un evangelio secular, de ideas, pensamientos y de argumentos filosóficos originados en las mentes de hombres corruptos de entendimiento, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo dice a Timoteo, apártate de esos hombres. Entonces dice, han entrado hombres encubiertamente, hombres impíos, que se hacen pasar, algunos por ministros de Dios, otros como hijos de Dios, y puede ser desde un pastor, un maestro de la Biblia, un simple cristiano que se sienta ahí en una iglesia, una simple persona, un cantante, uno que trabaja en un ministerio, pero en realidad la palabra de Dios, el evangelio de Dios, ni le viene ni le va. Y cuando tú los confrontas y les dices, oye, espérame, ¿qué estás haciendo? Lo que tú estás haciendo está violando la palabra. No, ya te volviste legalista. Es lo primero que te sacan. No exageres, no, ni tanto. No, a ver, espérame, ¿cómo que ni tanto? O la Biblia nos es suficiente o buscamos otros libros. Yo soy de los que creen que la Biblia nos es suficiente para encontrar todas las respuestas a la problemática del ser humano, que simple y sencillamente es pecado. Y aquí se encuentra en este libro. Pero muchos motivadores de hoy que no son predicadores están predicando puras ideas bonitas y tienen la gente embelesada, rascándole su comezón de oír que está allí. ¿Qué más dice el versículo 4? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esta palabra libertinaje, del griego aselgeia, que significa excesos, fíjense. Y los excesos son extremos, ¿sí o no? Entonces leemos, estos hombres malos, impíos,
no son nacidos de nuevo, pero que se hacen pasar como si fuesen nacidos de nuevo. Y la iglesia está infiltrada. Estos convierten en excesos, en libertinaje la gracia de Dios. Pero libertinaje al segeia también significa desenfreno, significa indecencia. Fíjese nomás, significa libertinaje sexual. Aquí viene una pregunta: ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá? Esta es la pregunta medular hoy. ¿De cuándo acá el evangelio permite los excesos? Díganme, ¿de cuándo acá? ¿De qué fecha para acá el evangelio que está ahí en la Biblia permite el desenfreno? ¿De cuándo acá el evangelio permite la indecencia? ¿De cuándo acá el evangelio permite el libertinaje sexual? ¿De cuándo acá? Como la veracruzana que dice: ay, mi pastor me deja enseñar poquito más. ¿De cuándo acá el evangelio permite la indecencia? Díganme. Pues ¿quién es ese que está aconsejando la veracruzana? ¿Quién es? Esa es la pregunta. ¿No será uno de estos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios? No hay que ser tan religiosos. Mi pastor me deja enseñar poquito. Háganme usted favor. ¿De cuándo acá el evangelio permite que alguien que está en adulterio se pare aquí y predique? Dígame, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá el evangelio permite que un homosexual se pare y cante a Dios y alabe a Dios, haga un concierto, cobre la entrada y se ponga a alabar a Dios? Dígame, ¿de cuándo acá el evangelio permite esas aberraciones? Sin embargo, ahí están. El evangelio no las permite, pero los hombres impíos, los no nacidos de nuevo, han convertido en libertinaje, en excesos, en no importa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos creen que no va a pasar nada, pero el mismo evangelio dice lo que va a pasar con estas personas. ¿De cuándo acá, dígame, el evangelio da esas concesiones que nosotros hoy, que nos decimos hombres de Dios, las damos? ¿De dónde? ¿De cuándo acá? Sigo en el versículo 4. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y niegan al Dios, a Dios, el único soberano, dice. ¿Cómo es que lo niegan? Y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos niegan que Dios sea soberano. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que a Dios nadie le aconseja, le pide opinión, qué es lo que debe de hacer. Que Dios hace lo que Él quiere hacer. Él es soberano, que Él no le da cuentas a nadie. Eso significa, pues estos, dice, niegan a Dios, al único Dios soberano, porque Dios como soberano es el único que puede establecer las demandas que Él quiera para que nosotros las cumplamos, ¿sí o no? No al revés. ¿A quién se le ocurre que al revés? Que yo ponga mis principios y mis rollos de filosóficos y hago a un lado al soberano. Eso es lo que hacen. Es decir, no hacen caso de lo que está escrito. Bueno, sí, allí dice, como me dijo un predicador. Bueno, sí, allí dice, pero esa es una convicción tuya, personal. Uy, no puede ser. En un tema que es tan claro en la Biblia, ¿cómo va a ser una convicción personal mía, por el amor de Dios? Y convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan las demandas de Dios y a Jesús. ¿Por qué dice que niegan al único soberano? Porque hacen a un lado lo que Él dice. Él puso las reglas.
nosotros debemos de observar esas reglas. Nosotros, como dijo Pablo, tenemos que correr conforme a las reglas, legítimamente. Las reglas no las ponemos nosotros. Si la Biblia dice que se debe de restaurar, de disciplinar a alguien que ha cometido un pecado grave, no dice que se deseche. Ese ya es el último paso a aplicar. Pero dice que se restaure la persona, pero que se siente allí y lleve un tiempo de restauración. ¿Me explico? Tenga un tiempo de restauración. Esas son las reglas de Dios. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacen muchos líderes de hoy? No pasan ese proceso y tienen a la gente acá arriba predicando y cantando. Y eso es hacer a un lado al soberano y a Jesucristo. ¿Por qué dice que hacen a un lado a Jesucristo? Porque Jesús como dueño. ¿Por qué Jesús es el dueño? Él es el primogénito de toda creación. Porque Él pagó el precio por nosotros. Y Él tiene la autoridad para imponer sus preceptos sin que nadie le diga nada. ¿Sí o no? Sin embargo, hay quienes sí le dictan a Jesús lo que tiene que hacer. Es más, no sé si ha visto predicadores que hasta le cuentan a Dios. A las 3 vienes y los tocas. 1, 2, 3. Tócalo. Y el otro se... Más. Y el otro empieza a convulsionarse. No tanto. No te pases, Señor. Hermanos, ¿qué es eso? ¿De cuándo acá nosotros podemos manipular a Dios? Dígame, ¿de dónde salió eso? ¿Sabe dónde salió? De mentes corruptas, que les importa un comino la palabra de Dios y convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿De cuándo acá Dios está a nuestro servicio como el genio de la lámpara, que le da 3 frotaditas y sale ahí el Cristo crucificado, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres, Señor? Quiero un carro nuevo, un viaje por el Caribe. Ay, Señor, y quiero que me regales un viaje en el Caribe porque va a ir el predicador Pancho Pistolas y van a ir 2, 3 cantantes en un viaje por el Caribe y queremos estar allí, Señor. Y el Señor bien preocupado por darte tu viaje al Caribe para ir a acompañar al predicador Pancho Pistolas, a que te rasque la comezón de oír que tienes. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿De cuándo acá? Sin embargo, prenda la televisión y ahí están, ordenándole a Dios, haciendo a un lado la escritura y convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Le estoy predicando la palabra de Dios. Obviamente que esta, cual espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pues a muchos no les gusta. ¿A usted le gusta? Nomás a 3. A los demás no les gusta. Está bien. Entonces, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hacen lo que hacen con el evangelio, hermanos. Porque hacen a un lado al soberano, el que dicta las leyes, y a Jesucristo, que es el dueño. Y ahora ellos ya se creen dueños de todo, cuando no son dueños de nada, ni de los zapatos que traen puestos. Esa es la razón del por qué la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, esa gran comisión se ha vuelto la gran comisión de que le pongo precio a mi predicación. Yo cobro 50,000. Hay un predicador en Estados Unidos que cobra $50,000 por ir a tirar su basura. Pero lo más maravilloso de esto, maravilloso entre comillas, o no es la palabra correcta, lo más increíble es que llena estadios de 50,000 personas. Y es como cuando los españoles llegaron aquí con los indígenas.
Pues ellos estaban cargados de oro, tenían sus utensilios de oro y llegaron, mira, te cambio el espejito, por el oro. Y los indígenas, ay, sí, te lo cambio. Y cambian el evangelio de los espejitos, del hedonismo, del yo me cuido, de la autoestima, de que yo soy el siervo que Dios tiene que cuidar. Tengo que tener hasta aire acondicionado para mi perro. Y de esas payasadas no los bajamos, hermano. Eso es lo más increíble. Ahora ya no es el que toma su cruz cada día, ahora es el que toma su Cadillac cada día y sígame. Judas, hermanos, desenmascara a los falsos maestros. Es lo que estamos haciendo ahorita, y cara a cara. Porque esto lo escuchan, ¿a poco creen que no? Mandan a los espías, a ver qué está diciendo ese Chuy, ya está bien extremoso, legalista, dicen. Y a lo mejor aquí está uno esperando a que termine la grabación, lléveselas, es más, se las regalo. Para que vaya y se la lleve allá aquel libertino de su pastor, que han convertido la gracia en libertinaje. Y eso no se vale, hermanos. Estamos en serio con Dios. ¿Cuántos están en serio? Pues Judas está desenmascarando a los falsos maestros, a los falsos cristianos, y los descubre mostrándonos sus rasgos, fíjense, de carácter, sus vicios, sus excesos, sus blasfemias, su corrupción, y también nos dice cuál va a ser el fin de estos hombres impíos. Y Judas en el versículo 5, 6 y 7 habla de 3 ejemplos que a grosso modo tenemos que verlos ahí. Por ejemplo, el versículo 5 dice 3 ejemplos que nos deben de servir a nosotros como advertencia. Y el primero está en el versículo 5. Mas quiero recordarles, dice Judas, no se les olvide, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esa historia está en Números 14, del 25 hasta el 35. No lo vamos a leer, es muy largo. Se los voy a narrar rápidamente. Sale Israel de Egipto y empiezan a quejarse. No, que cómo nos trae por aquí Moisés, que yo mejor me voy a volver a Egipto. No puede ser. Y Dios le habla a Moisés y le dice: ¿sabes que este pueblo ya me cansó? No me creen. No creen que yo los estoy sacando a una mejor tierra y se quieren volver al mundo, a Egipto. Se quieren ir hacia atrás otra vez, Moisés. Dice: ¿sabes qué? A estos ni a la esquina los voy a dejar que lleguen. Los voy a fulminar en el desierto, así dijo. Porque no me creen. Escúchame bien. ¿Quiénes son los hombres impíos? Son gente no nacida de nuevo, que no creen que Jesucristo es el Señor. Hacen a un lado al soberano, lo niegan y niegan a Jesucristo. Por lo tanto, esta gente les viene eso. Es gente que, aunque está dentro de la iglesia, no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense, no creen que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente. Y pueden estar entre nosotros y predicadores que estén predicando según ellos la palabra, pero es el evangelio de los espejitos, el evangelio de las ofertas baratas. Claro, si usted me da, pues yo le doy. Deme $20 y yo le oro y Dios le da un milagro. Ese es el evangelio de los espejitos. Y muchos ahí están mirándose al espejito. El otro está en el versículo 6. La otra advertencia dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los ángeles caídos, los que se rebelaron, los de Apocalipsis 12, versículo 4. Esa tercera parte de los ángeles en el cielo que siguieron la rebelión de Satanás, que le hicieron caso. Él quiso ser igual a Dios, haciendo a un lado al soberano. ¿Cómo que tú eres el que dictas las leyes? Pues fíjate que yo ahora me voy a sentar en tu trono. ¿Cómo la ves? Y yo voy a hacer mis propias leyes y me subiré
junto a las estrellas de Dios, junto al trono de Dios, haré mi trono, dijo, y seré semejante al Altísimo. Ya no lo miraría de abajo hacia arriba, sino a los ojos, así cara a cara. Eso es lo que esos tipos hacen. Se sientan en el trono de Dios y miran a Dios a su nivel. Se han puesto en el lugar de Dios. Fíjense, una vez yo estaba en una conferencia, había, no sé, 20,000 personas, y sacaron un estandarte donde venía dibujado un cordero. Y una pareja de los pastores que habían organizado ese evento estaban a mi lado. Bueno, estaba mi esposa, estaba yo, estaba Marco Barrientos y algunos otros. Y cuando sacan ese estandarte, ellos se postran delante del estandarte y empiezan a hacer reverencias. Yo dije, órale. Y toda la gente estaba ahí haciendo reverencias. Y me dice Marco Barrientos, ¿qué vas a hacer? Y dije, yo no voy a postrar ante esto. Es como si nosotros le sacamos uno de esos y órale, lléguenle. Y te ahí todo. Bueno, escúchenme bien. Esa gente, ¿vieran cuánta gente mueve? ¿Habían de oír lo que predican? Esos son los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que hacen a un lado al soberano. Esos son los que dice aquí. No se les olvide que esos ángeles que se rebelaron contra Dios tienen su lugar. Déjame decirle, al final de todo, toda esa gente tendrá su lugar. ¿Usted dónde tiene su lugar? Sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque usted se elevó o porque el Señor lo levantó y lo sentó. Vente aquí junto a mi hijo. Eso es muy diferente, porque creíste en el sacrificio de Cristo. Y la tercera advertencia, versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, homosexuales, fueron puestos por ejemplo. ¿Por qué fueron puestos? ¿Cómo qué? Como ejemplo, sufriendo el castigo ¿de qué? Del fuego eterno. Esa es la tercera advertencia que Judas les hace a esta gente. Y esta historia es tomada de Génesis 19, versículo 4 hasta el 25. No lo vamos a leer, por supuesto. Entonces, Judas compara los hechos de los libertinos con estos tres ejemplos del Antiguo Testamento. Los equipara al mismo nivel. Hombres impíos. Creen que porque están en medio del pueblo ya pueden reclamarle a Dios lo que les da su gana. Yo he escuchado predicadores que dicen: está escrito aquí, ahora usted reclámele a Dios, exíjale que cumpla su palabra. Hágame usted favor. Chuy, ayúdame. A ver, ¿a quién se le ocurre decirle eso a la gente? Que tú y yo podemos exigirle a Dios que la triste hormiga, el triste gusano de la tierra, que eres tú y yo, exigiéndole a Dios. Él es el que nos exige a nosotros: sed santos como yo soy santo. Él sí nos puede exigir a nosotros, no nosotros a Él. ¿De cuándo acá? Pues esos son, hermanos. Y usted los ve, pero como usted es oveja de buen corazón, los mira y dice: ay, mira, qué bonito canta. Pues no debe estar tan mal. Pues mira cuánta gente lo sigue. Mira, sí tiene éxito en el ministerio. No, pues si eso fuera el éxito, el Papa nos rebasa, pero con todo. ¿Será eso el éxito en el ministerio? Que la gente vaya a los conciertos y que les canten unos cantitos ahí para entretenerlos. ¿Pagar por ir a adorar? ¿De dónde diantres sacó eso? ¿De dónde diantres salió eso? Pagar una entrada por ir a adorar.
Yo quiero que alguien me explique, por favor. Pero con la Biblia, no me vean con sus rollos filosóficos. Tiene que ser en la Biblia, si no, no acepto nada. Uy, les dije que se iba a poner bueno. Versículo 8, fíjate, vamos a leerlo. O sea, dice: tengo gran solicitud de escribirles acerca de esa salvación que nos es común, es una sola ganada por Cristo. Los quiero exhortar, animar a que contiendan cara a cara, cuerpo a cuerpo, ardientemente por las verdades del Evangelio que nos han sido dadas. Porque algunos hombres han entrado por los lados, por los costados, encubiertamente. Esos van a recibir condenación, hombres impíos, malos, no regenerados, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios soberano. Pero quiero recordarles, acuérdense de Sodoma y Gomorra, acuérdense de los que no creyeron cuando salieron de Egipto, y acuérdense de los ángeles que se rebelaron en el cielo, acuérdense. Si Dios no perdonó a ellos, ¿ustedes creen que a nosotros sí? Si aquello no les toleró y les pasó por alto, ni les solapó sus cosas, ¿quiénes somos nosotros para que Dios lo haga? Versículo 8. No obstante, de la misma manera, ¿qué significa misma manera? Sodoma y Gomorra, ángeles rebeldes, incrédulos, a eso se refiere. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, digan soñadores. ¿Sabe que el texto griego que se tradujo la palabra griega que se tradujo por soñadores significa de alguien que dice: tuve un sueño que Dios me dijo, pero lo que le dijo no cuadra con la Biblia. Todo sueño que usted pretenda decir que tiene, o que alguien venga y le diga: Dios me dijo, yo tuve un sueño. Por eso hay tantas religiones, hermano, que pervierten el evangelio. Ahí tenemos a los mormones, ahí tenemos a la ciencia cristiana, ahí tenemos a todo un montón de religiones. Soñadores, sueñan sueños corruptos, son visiones de la carne, y como diría mi abuelito, son sueños guajiros, de los indios guajiros. Ahora, ¿qué hacen estos soñadores? Dice, hacen dos cosas, según el versículo 8. Hacen dos cosas. Uno, rechazan la autoridad. Dos, blasfeman de las potestades superiores. Esas dos cosas hacen. Rechazan la autoridad, rechazan las demandas del evangelio, rechazan las exigencias del santo, del 3 veces santo. Rechazan las exigencias del evangelio, las demandas del Dios eterno, del soberano Dios y de su Hijo, que pagó un alto precio en la cruz para seguir en el libertinaje, hermano. Imposible. Yo no creo eso. ¿Ustedes lo creen? No, imposible. No me entra. ¿Por qué si hace 2000 años que se escribió este libro, nunca ha pasado de moda estas leyes de Dios? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué en los días de hoy, en el evangelio de hoy, en el cristianismo de hoy, por qué ahora sí? No se nos olvide. ¿A poco creen que los homosexuales de Sodoma y Gomorra salieron inmunes? Pues escúcheme bien, los homosexuales o lesbianas que estén metidos entre los pastores, cantantes y líderes, y aún gente entre la congregación que sigue estas prácticas, no crean que Dios va a solapar. Imposible. Digan imposible. Y piensen en esa palabra, imposible. Nunca. Entonces, ¿para qué vino Jesús a morir a la cruz? Pregunto. Si nos va a dejar hacer lo que Él quiera, lo que nosotros querramos, mejor dicho, ¿a qué vino Jesús? Se hubiera quedado allá. ¿A qué vino a que lo escupieran, le pusieran una corona de espinas y lo traspasaran y lo clavaran? No. Estos rechazan la autoridad del evangelio, la autoridad de Dios, y blasfeman. Significa que hablan despreciativamente de Dios.
censuran la misma palabra. Censuran incluso al que anda en santidad. Si tú quieres caminar bien con Dios y te encuentras con uno de estos, te va a decir: ay, sí, muy santo, ¿no? Santurrón, no seas hipócrita. Y te va a empezar a tirar. Y tú: no, yo no lo soy. Yo camino con Dios. Ay, sí, no te hagas, eres igual a todos. Y te quieren hacer semejante a ellos. Pues no lo permitas. Digo, si tú caminas con Dios, si no, pues son tus hermanos. Todo se reproduce según su género, ¿no es cierto? Los perros dan perros, los gatos gatos, los elefantes elefantes. Los homosexuales se juntan con los homosexuales, los borrachos con los borrachos. ¿Sí o no? Los santos con los santos, los pervertidos con los pervertidos. Es imposible que congenien. No se puede. ¿Tú crees que un homosexual va a congeniar con uno que dice que esa es una perversión? Imposible. Se repelen automáticamente los dos. Pues así es el evangelio, hermanos. Ya está dicho, porque ya fue hecho. Y no hay más. Blasfeman de la gracia. Censuran la palabra de Dios misma. Censuran al que anda en santidad. Y llaman legalista y religioso y extremoso al que quiere caminar con Dios. Pero ve lo que dicen los versículos 10 y 11. Ay de ellos. ¿Qué dice el versículo 10? No, vamos al 10 primero. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Si no conocen a Dios, ¿qué van a conocer? De integridad y de santidad. Si no conocen a Dios, si no han nacido de nuevo. Sin embargo, hermanos, escúchenme bien, están metidos entre nosotros. Blasfeman en cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza, o sea, por algo obvio, conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque el otro ofreció un sacrificio que le agradó a Dios, y el otro le ofreció un sacrificio de la carne. Y ahí fue el primer crimen por causa de religión. Uno, Abel, queriendo caminar con Dios de corazón sincero, y Dios recibiendo. Y el otro era hijo del maligno, dice la escritura, y tuvo celos, envidia, lo censuró. ¿Y por qué a ti sí? Porque, y fue y lo mató. Eso es lo mismo que hacen esos tipos hoy. Es lo mismo, hermano. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que por una feria profetizaba el tremendo profeta. Fíjate nomás. Ay de ellos, dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contra de Coré. ¿Quién fue Coré? Se rebeló contra Moisés. ¿Y tú qué? También yo tengo el espíritu. ¿Qué te pasa? ¿A poco nada más tú? Ya basta de Moisés y de Aarón. Y agarró, siempre hay, el rebelde sigue al rebelde, punto. Y fue con el pueblo y les dijo: ¿saben qué? Yo estoy cansado de Moisés. ¿Cuántos están cansados de Moisés? Pues ya. ¿Qué les parece si nos rebelamos en contra de ellos y los quitamos y nos ponemos nosotros allí? Pues órale, dijeron, queriendo tomar, escúchenme bien, el ministerio que Dios le dio a Moisés y Aarón. Unos salteadores y ladrones quisieron tomarlo a la fuerza. ¿Y saben qué? Ahora, esto fue una rebelión, pero ahora se meten por las ventanas, se meten por la puerta trasera. Y hoy firmas como Sony Music están manejando las agendas de cantantes cristianos. ¿Qué rayos tienen que ver unos incircuncisos con un supuesto nacido de nuevo? Dígame.
¿De cuándo acá la carne gobierna al Hijo de Dios? A un Hijo de Dios, dígame. ¿Les está cayendo? Miren qué bueno es Dios, hermano. Nos está diciendo todo esto para advertirnos, para que cuando lo veamos no nos tome por sorpresa y digamos, ay, sino que ustedes al discernir digan, este es un falso, porque el Espíritu Santo les va a mostrar, les va a revelar quién es quién, si es santo o si no lo es, si es un inmundo que se hace pasar por un hijo de Dios. ¿Qué más dice? Hay de ellos. Y Judas finalmente usa 6 ejemplos, metáforas, si le quiere llamar así, para describir a estos corruptos. Y son bien interesantes, fíjense, en el versículo 12, en la primera parte del versículo dice, estos, o sea, todos los que está hablando, esos hombres impíos que han entrado por las ventanas, la puerta trasera, estos son, ¿qué dice? Manchas. Esta palabra manchas viene del griego spilas, S-P-I-L-A-S, spilas, que significa rocas ocultas. La traducción ahora en la versión internacional es más. ¿Alguien trae versión internacional? ¿Qué dice? ¿Cómo? Peligro oculto. Pero fíjate, ahí todavía está más entendible. Peligro oculto. Pero fíjense cómo dicen nuestras Biblias, ¿vale? Reina Valera, manchas. Pero es el griego spilas, que significa rocas ocultas en el mar, que al pisarlas, ¿cuántos han pisado una roca en el mar? Producen heridas dolorosas. Es decir, rocas ocultas peligrosas que pueden hacer naufragar un barco. ¿Ven que tiene sentido? Está mejor traducida la versión internacional. Arrecifes, piedras escondidas, son peligrosas. ¿A cuántos cristianos han hecho naufragar? Les han causado heridas que les han dolido mucho, todos estos tipos. ¿Ah? Como el que les conté el jueves, los que vinieron el jueves, una historia desgarradora. Me contó un muchacho ahora que estuve en California. Me dice, pastor, dice, yo era líder de alabanza de un ministerio conocidísimo. ¿Saben de quién era el que se postró ante el Cordero ese? O sea, para variar. Dice, yo le dije, ¿tú eras el líder de alabanza de él? Sí, dice, de una iglesia que levantó en Miami. Dice, pero es que pastor, y el muchacho empezó a llorar. Un músico tremendo, ¿eh? Y dijo, es que yo empecé a ver cosas muy extrañas, pastor. Y sucedió algo tan trágico. Uno de los líderes del pastor se suicidó. Yo le dije, ¿cómo que se suicidó, pastor? Por toda la presión que le hacía el pastor. Y si yo ya tenía contemplado salirme de la iglesia, y cuando voy y le digo, pastor, después del suicidio, pastor, me quiero ir me quiero ir a salirme de la congregación porque quiero irme a California y creo que Dios tiene algo para mí, y pues le vengo a dar las gracias y pues a que me bendiga. Y le dice, no te bendigo, y en este momento invoco un espíritu de muerte sobre ti, que te mate. El muchacho llorando. Ese es un brujo metido en el evangelio, es un chamán, es un idólatra. Pues ese lo están siguiendo miles, hermano. Ahora sí que qué coraje, pero coraje santo. ¿Sabe que yo ya tuve una plática con él? Yo sí le cuestioné. Nada más que esto de que maldijo a este muchacho, no, porque esto es reciente. El tipo no se ha compuesto. ¿Sabe por qué? Porque no es nacido de nuevo. Todas sus obras desde que él empezó en el ministerio, todas son de ese tipo. Para mí es clarísimo. Es uno de estos. Son manchas,
rocas ocultas, peligrosas, que puedan hacer naufragar a una persona, herida. Le dije al muchacho: ¿cómo estás? Mal, me dice. Mal, estoy mal. Ora por mí, pastor, me dice. Estoy yo tratando de enmendar lo que aquella mancha manchó. Qué increíble, hermanos. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros agapes, en vuestras reuniones. Eso significa reuniones de amor, de cariño cristiano entre ustedes. Son rocas ocultas que si las pisas te hieren. Y luego dice en el versículo 12, en la segunda parte, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esta palabra que se tradujo aquí, apacientan, viene del griego poimaino, que significa, escuchen, actuar como pastor. Pero como pastor, ¿qué hace un pastor? Un pastor en lo natural apacienta las ovejas. Es decir, el pastor en lo natural va y busca los pastos verdes para su rebaño, ¿no es cierto? Pero aquí estos se apacientan a sí mismos. Les importa un comino las ovejas, se sirven de ellas, de su lana, para apacentarse a ellos mismos. Es decir, estos son lobos entre el rebaño, y eso es lo peligroso del asunto, hermano. Y Jesús lo advirtió: he aquí, yo los envío como ovejas en medio ¿de qué? De lobos. Y el lobo no perdona, ese te puede dar una mordida y producirte heridas terribles. Lobos en medio del rebaño, lobos que no reconocen la autoridad de Cristo, lobos que su naturaleza es de lobo, contrario a la naturaleza de las ovejas. Y el lobo es un animal rapaz, es un depredador que va y roba las presas y se mete a los ranchos y hace de las suyas. Esos son los lobos. Y a los lobos hay que tratarlos con AK-47. Y con mira telescópica. Y esos, mira, esos no puedes, lobito, ándale, mira, vete por favor de aquí. Lobo, no molestes al rebaño. Mira, lobito, las ovejitas, ¿qué te hacen las ovejas? Son re buena onda las ovejitas. No me las toques, por favor. Y con el acá 47 acá, no. ¿Así se le habla al lobo? ¿Así les habló Jesús a los fariseos? ¿Así les habló Judas? ¿Así les habló Pedro? ¿Pablo a los lobos? ¿Por qué nosotros los vamos a tratar así? Lobito, ay, no voy a herir susceptibilidades. No voy, ay, lobito, por favor. No, yo corto cartucho y les aviento el misilazo. ¡Pah! Órale. Y en pedacitos. Pero aquí va a estar difícil que se metan, a menos que algunos de ustedes lo permitan. Escúchenme bien, porque son de la misma naturaleza. ¿Cuántos de ustedes son de esa naturaleza? Del lobo rapaz. ¿Hay alguno aquí? Claro, no va a decir yo amén, no va a decir. Pero ahí andan, Chuy. ¿Cuántos hemos agarrado, Chuy? Un montón. Y ustedes ni cuenta se dan. No, es nuestro trabajo cuidar al rebaño. ¿Qué tenemos que andarles avisando? Les avisamos por medio de la predicación del evangelio, para que se cuiden ustedes solos. Nubes sin agua, dice en el versículo 12, sigo allí. Nubes sin agua, es decir, nubes llevados de acá para allá por los vientos. Y esto se me figura lo que dice ahí en Efesios: llevados por todo viento de doctrina. Estas nubes prometen lluvia de bendiciones. Si tú los sigues a ellos,
pero al final ellos son incapaces de soltar una gotita de agua. Son los que exigen diezmos y no diezman. Son los que exigen sometimiento y ellos no se someten a nadie. Esas son las nubes sin agua. Porque una nube trae la bendición de la lluvia, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Son nubes sin bendición. No harán germinar nada, no harán crecer absolutamente nada, porque están vacíos, puras filosofías de los hombres. Nubes sin agua. Sigo en el versículo 12. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Saben qué significa eso? Los árboles secos, muertos, se secan, pues, se mueren. Algo sucedió en ellos, aunque están enterrados en tierra, están ahí. Pero ¿ha visto esos árboles que están secos? Pero dice árboles otoñales, porque el árbol otoñal se le caen todas las hojas en otoño, ¿se ha fijado? Pero en primavera le vuelven a salir. Pero estos ni en primavera, ni en verano, ni en otoño, y mucho menos en invierno. No, pues es imposible que den los frutos de Dios si no tienen la naturaleza de Dios. Y es bien fácil, Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Árboles otoñales, secos, muertos, sin vida de Dios. Y están allí, muertos y desarraigados. De raíz los saca Dios. ¿Para qué inutilizan la tierra? Eso significa 2 veces muertos. No significa, como algunos han creído, que nacieron de nuevo y perdieron la salvación. No, ¿cómo van a perder la salvación si nunca nacieron de nuevo? Versículo 13. En la parte A podemos ponerle así: fieras ondas del mar. Es decir, fieras olas del mar. ¿Ha visto las olas? Que espuman. Espuman aquí significa arrojan su propia vergüenza. Vergüenza del griego aishune, que significa desgracia. Es decir, su vida corrupta, su vida inmoral de libertinaje es comparada en esta metáfora por Judas a las furiosas ondas del mar que arrojan a la orilla. ¿Qué arrojan a la orilla las olas del mar? Dígalo, la basura. ¿Ve? Está fácil. Nada más es cuestión de estudiarlo. ¿Ve? ¿Por qué les dice ondas fieras del mar? Que espuman, arrojan sus propias desgracias. Porque así como el mar, en un proceso que Dios diseñó para estar limpio, a sí mismo se limpia por medio de las olas. Pero ¿qué hace? Arroja la basura. Y la metáfora es esta: cuando alguien se ahoga en el mar, tarde o temprano las olas, ¿a dónde llevan al muerto? A la orilla. Todos los desperdicios, todo lo arroja. Peces muertos, todo. Y esta es una analogía de que estas fieras ondas del mar, todo lo que hacen, todo lo que espuman y arrojan, ¿qué es? Pura basura. Pura basura. Y Pablo dijo: todo lo que yo pude haber ganado en el pasado, lo tengo por basura, por estiércol. ¿Se acuerdan? Y ahí van esos a recoger el estiércol para luego venir a los púlpitos y a las iglesias y embarrar a la gente de todo su estiércol. Fíjate nomás, hermano. Versículo 13: estrellas errantes. Estrellas viene del griego aster, donde ya dedujo, viene la palabra asteroide. ¿Pero qué es un asteroide? Un asteroide, según la definición, es un cuerpo opaco, sin luz propia. Porque ustedes deben saber que las estrellas tienen luz propia. ¿Sabían? ¿Se acuerdan en la escuela? Las estrellas tienen luz propia.
Pero por ejemplo, la luna no tiene la luz propia. La luz que refleja, que nosotros vemos en las noches, es un reflejo de la luz del sol. Un poquito de recordar lo que aprendimos en la escuela. ¿Por qué dice entonces estrellas errantes? No son estrellas que tienen luz, la luz de Jesucristo. Son opacas, no son capaces de iluminar a nada, pero dice errantes. Es decir, que viajan sin rumbo en el universo. Eso es un asteroide. Es un cuerpo opaco sin luz propia que viaja sin rumbo en el universo. Así son pastores, misioneros, cantantes que andan errantes. Hoy llegan, Dios me dijo que voy a hacer una mega iglesia. Van, se meten en las iglesias, se jalan gente, los explotan, los hieren, los pisotean. Y a los 2 años dice mi mamá que siempre no, ya me voy. Y se van a otro país y luego se van a otro. Y ahí andan los cantantes errantes por todos lados sin luz propia, viajando en el universo de la iglesia de Jesucristo, sin rumbo. Uno de ellos, muy famoso, dijo: yo era pastor y el Señor me habló y me dijo que dejara el pastorado para que yo le cantara. Sí, chuchis, que te la crea en Merlinda Linda, la bruja aquella. Pero yo no creo eso. Yo no creo que Dios va a sacar, escúchame bien, del ministerio pastoral, que involucra el predicar este glorioso evangelio, por ir a cantar. Qué bonito estoy, cómo me quiero. Uy, ¿tú crees eso, Chuy? Yo no creo eso, hermano. Porque es más, déjame decirle una cosa, escúcheme bien. No existe el ministerio de cantante itinerante, errante en la Biblia. ¿Dónde está? Dígame. ¿No está? Pregunta: ¿está en la Biblia el ministerio pastoral de un maestro, de un profeta, de un apóstol? ¿Está en la Biblia? Efesios 4:11. Entonces, ¿de dónde sacó este tipo que Dios le dijo que dejara el ministerio pastoral por un ministerio de ir a cantar errante, haciendo conciertos y cobrando la entrada? ¿De dónde? Acuérdese que, como dice el proverbio 17,001, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Si usted va al próximo concierto que se va a dar aquí en el Progreso, usted se hace cómplice de todos esos. Usted será semejante a ellos. Y a cada quien, yo ya les dije, y a cada quien hace lo que quiera. Finalmente, versículo 13: estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Conclusión: en vista de todo esto, es imposible que un nacido de nuevo, que un hijo de Dios, se esconda detrás de la gracia para hacer lo que le da su gana y seguir viviendo en el pecado y en la inmundicia. Si alguien piensa así, o no es nacido de nuevo, o es un triste carnal que necesita retomar su compromiso con Dios. Ciertamente, si ha nacido de nuevo, tiene la salvación, pero qué vida tan miserable vivir así, con engaño. ¿Cuáles son los extremos de la gracia? Legalismo. ¿Está aprobado por la Biblia el legalismo? No. ¿El libertinaje? Menos. Es imposible, por lo tanto, que alguien que ha nacido de nuevo, llegue a decir como el pseudoapóstol: yo puedo ir ahorita con una prostituta, tener relaciones y no pasa nada. Ese, lo más seguro es que no ha nacido de nuevo, porque un nacido de nuevo jamás podrá pensar en eso. ¿Por qué? Porque su naturaleza se lo impide, porque es nacido de Dios, y todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo: nuestra fe.
Y esa tenemos que defenderla ardientemente. Ahí también nuestra vez son las verdades del Evangelio. Tenemos que guardarlas ardientemente, hermanos, con pasión. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es la única que nos da vida, vida de Dios. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: ¿también ustedes se quieren ir? Porque los otros dragones que les había dado, ¿se acuerdan? Los peces y los panes llegaron otra vez. Danos otra vez. Ustedes me siguen porque ayer yo les di de comer. Pero les digo que el que no tome su cruz cada día y me siga, no puede ser mi discípulo. Dura es esta palabra, dijeron. Ya nos vamos, ahí nos vemos, vamos a donde nos den. Pues váyanse. Y se fueron. Y Jesús les dice a los discípulos: ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro dice: no, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú. ¿Solo quién? Jesús, hermano. Solo Jesús tiene, solo tú tienes palabras de vida eterna. No necesitamos otro Mesías ni otros Mesías. No los necesitamos. El Mesías ya vino y murió por nosotros. Pero necesitamos defender, hermanos, con todo la pureza del Evangelio. Y la mayor manera de mostrarlo es con nuestra propia vida. Eso es lo más poderoso que existe. ¿Cuántos lo quieren hacer? Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos libre de estas manchas, de estos hombres impíos, que los descubra ante nuestros ojos. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, nos pone en el lugar exacto. Ni en el legalismo, ni en el libertinaje. No podemos ganarnos la salvación por obras. No podemos. Y pensar que se nos pierde por algunos pecados, es decir, que el sacrificio de Cristo no fue suficientemente poderoso. Y creer que una vez salvo puedo hacer lo que yo quiera, es convertir en libertinaje la gracia de Dios. ¿Cómo podemos seguir en el pecado si a eso viniste a rescatarnos del pecado? ¿Cómo vivir en él? Porque si así fuera, ¿a qué viniste al mundo, Señor? ¿Para qué te dejaste que te sacrificaran, que te traspasaran? No, la gracia no es una licencia para pecar. No. Pero hay una solicitud y una urgencia del corazón de Dios que sale del trono de Dios, hermanos, acerca de esta común salvación que logró Cristo para nosotros. Es necesario que luchemos, que peleemos cuerpo a cuerpo, cara a cara, sin tenerle miedo a esos, y contender por las verdades del Evangelio, que son verdades inmutables, eternas, incambiables. Hay una urgencia, porque estos hombres se han metido, hermanos, y se seguirán metiendo encubiertamente, con disimulo por los lados, saltearán las bardas. Hombres impíos, rebeldes, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, en exceso, en desenfreno, en indecencia. No. El Evangelio jamás disminuirá. No, jamás. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. No. Aunque algunos contumbaces y blasfemos permitan a sus ovejas enseñar un poquito más. No. Y aquellos que niegan al soberano y a Jesucristo, y la palabra los desenmascara, hermanos, y les advierte: acuérdense de Sodoma y Gomorra, acuérdense de los ángeles que no guardaron su dignidad, y acuérdense de aquellos que cayeron en el desierto. Estos son soñadores, que rechazan la autoridad, que blasfeman,
son peligros ocultos, rocas que cortan los pies y no puedes caminar, que se apacientan a sí mismos como lobos en medio del rebaño y se tragan las ovejas. Nubes sin agua que prometen bendiciones, pero ellos no son capaces de darla, ni una sola gota. Son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que arrojan su propia desgracia. Estrellantes, cuerpos opacos sin luz que viajan sin rumbo entre la iglesia cristiana, a los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, si tú eres nacido de nuevo, levanta tus manos a Dios y dile: Señor, ¿qué más podría dar yo? ¿Qué podría hacer yo si no entregarme totalmente, rendir mi vida a Cristo y vivir en santidad? Señor, yo te pido que el tesoro más anhelado que quisiéramos tener en esta congregación, que sea el temor de Dios. Porque si tenemos el temor de Dios, hermanos, podremos avanzar. La tenemos ganada. Y cuando hay temor de Dios, hay santidad. Y cuando hay santidad, escúchenme, hay revelación. ¿Escucharon eso? Cuando hay santidad, hay revelación de las verdades del Evangelio. Y cuando hay revelación, hay crecimiento, hay madurez. Porque tus sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor, guarda este rebaño que te costó tanto. Y a los pastores de esta congregación, danos valentía, Señor. Valentía para enfrentar cara a cara a estos depredadores del Evangelio, que han convertido en libertinaje la gracia de Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, el camino de la santidad, de la pureza, de la integridad. Guárdanos, Señor. Los que son ovejas son santos. El que es santo, santifíquese aún más. El que es inmundo, que no tiene la naturaleza de Dios, sea inmundo todavía, dice la Biblia. Nosotros cada vez más, cada día que pasa, como una reacción natural en nuestra naturaleza, debemos irnos alejando cada día más y más del pecado, dejando la mentira, la hipocresía, tantos pecadillos que andan por allí. A veces son pecadotes. Irnos alejando cada día, cada día. Dile al Señor: ayúdame, Señor, dame tu fuerza. Yo quiero, dile, yo quiero. Porque ahora que sé que estoy seguro en Cristo, también estoy seguro que el Señor es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de Él en su venida con todo poder y gloria, a Él sea la gloria y la alabanza en esta iglesia y en todas las que aman a Dios y predican el Evangelio de Jesucristo. Amén. Dele un aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga.